En este programa vamos a empezar esta primera media hora con la socióloga Luz Maritza Barrón, amiga mía. Gracias, Luz, por estar aquí en el programa. Gracias a ti por la invitación y un placer estar en tu programa. Luz tiene muchos proyectos en internet, tiene también sus propios proyectos en otras redes asociados a la difusión de la historia. Luz, antes que nada, para que te conozcan, ¿cómo, tú eres socióloga, me dices? ¿De qué universidad? ¿En San Marcos? En San Marcos. Sí, antes estudié ingeniería química y bueno, después estudié letras, ¿no? Un cambio bastante sí, bastante radical, ¿no? Pero ya en el transcurso de la conversación, en realidad el haber pasado por esa experiencia me sirvió para entender la importancia de la visión multidisciplinaria, pues, ¿no? Exacto, ¿no? Justamente sobre eso queríamos conversar, porque tú tienes un proyecto en el cual ya de hace un tiempo vienes entrevistando a distintas personas de formaciones diversas, pero sobre temas justamente asociados a la historia del Perú. Sí. ¿Cómo nace en ti ese deseo de difusión y sobre todo esta nueva visión, ¿no? De ver la historia de disciplinas distintas? Bueno, en realidad la historia en sí misma tiene una diversidad de ángulos, o sea, la historia en sí misma, ¿no? El problema más bien radica en que se ha visto un solo aspecto. Entonces, eso es lo que nosotros nos ha hecho creer que la historia solamente se debe a un solo aspecto. Y no solo de ese solo aspecto, el aspecto en que pueden dominar o manejar un sector de historiadores o no necesariamente historiadores. En ese sentido, por ejemplo, en mi formación universitaria, yo he llegado a historia, aparte de ciencias políticas, que incluyen la sociología, antropología, arqueología, pero además también había estudiado ingeniería. Y en ese sentido es cuando se me presentó la oportunidad de hacer un programa online hace 6 años que alternaba con un historiador del ejército, ¿no? Entonces ahí fue donde yo sí vi la necesidad de que el Perú debería verse en su integridad, ¿no es cierto? El programa trataba de historia, bueno, no sé, las gestas heroicas, pero de estas las militares. ¿Este programa cómo se llamaba? ¿Y por dónde se veía? Esa se veía por la señal de Cora TV online, y además era una buena experiencia, ¿no? Porque incursionábamos en online porque la señal abierta, lógicamente que es bastante difícil. El programa duraba 1 hora, una muy buena experiencia. Y ahí es donde yo decidí proponer de que podríamos invitar a literatos, geógrafos, yo he entrevistado a arqueólogos, entrevistaba también para ver sobre el problema del niño, un ingeniero, también entrevisté a un ingeniero pesquero, por ejemplo, para ver sobre la diversidad marítima, nuestra riqueza en el mar. Y el programa logró posicionarse en el mundo que, bueno, no pretendemos pues ser un mundo demasiado hambre, hay que ser realistas, pero a la gente interesada, ¿no? Ahora, este trabajo con este militar que mencionas, seguro a ti te preparó para algo que también ahora desarrolla, que es tu intervención en foros de guerra, en foros de la guerra pacífica, siempre te veo activa ahí, a veces discutiendo, ¿no? Sí, en los foros bueno, se han abierto los foros sobre la guerra con Chile, que tienen bastante acogida, ¿no? Muchos comentarios, lógicamente. De todo tipo, por supuesto, ¿no? De todo y calibre, ¿no? Claro. Bueno, en realidad, mi participación, bueno, a mí me invitaron a participar por lo que yo comentaba en algunos foros y además también por los programas que tenía, ¿no? Porque también actualmente sigo siendo comentarista también en una radio local, en un espacio, y tengo un programa ya propio los sábados en otra radio. Que eso es ya es prácticamente a lo que yo aspiré, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, sí tenía conocimientos, alternando con el historiador militar, a cómo se debe ver hasta el punto de vista militar también esta percepción, ¿no? Entonces, la historia de las guerras en sí mismo, la parte, ¿no? Y de las gestas, si uno las analiza, en realidad la parte militar es la más corta.
el antes y el después. Así es. Resulta ser la más larga y la que menos estudia, ¿no? Entonces los actores, la gente, el proceso mismo que nos llevó a la guerra, ¿no? Y con respecto a la guerra en Chile, bueno, tú también creo que me has visto. Así te he visto, bastante activa. Sí, ¿no? Ahí peleando, discutiendo, porque a veces hay opiniones muy cerradas, ¿no? Hay opiniones cerradas y además opiniones que, bueno, pueden ser, que son más de discutir, ¿no? Exacto, justamente eso me parece que es un poco el tema por el cual tú estás yendo, porque la historia, es cierto, debe verse de una visión multidisciplinaria, como le has dicho hace un instante. Solo así se puede entender realmente el porqué, el cómo, el cuándo de un suceso. Y en la guerra no es la excepción. No, el problema está en que muchos de los que participan, que lo que es legítimo la participación, es que no le ponen mucho énfasis a las fuentes, ¿no? Y es más, a veces la misma fuente no necesariamente es el reflejo del hecho, pero el hecho mismo de que exista te hace reflexionar por qué se analizó así. ¿Por qué si, por ejemplo, habían, es un ejemplo, ¿no? 90 reclutas en el parte de guerra sale de que murieron 2000, ¿no? Entonces, eso nos debe llevar a analizar, no a pelear, ¿no? Fueron 2000, no, analizar el porqué, ¿no? Entonces, ahí hay actores propios del mismo proceso de la guerra. En el caso de la guerra en Chile, yo siempre he dicho que nosotros no estuvimos preparados, es la interpretación de los hechos, y Chile sí, lo que no significa que nos vamos a pelear por ese hecho, sino los hechos dan a entender eso, ¿no? Hace poco se ha hablado sobre el desembarco a Pisagua, por ejemplo, que es un hecho que yo vine leyéndolo, y en realidad el desembarco, además la misma Armada chilena lo considera como un desembarco emblemático. Además que se adelanta. El de Pisagua. Claro, por supuesto, porque además es en un punto estratégico entre Tacna y el puerto de Arica y en dirección a Tarapacá. Y ahí es donde toman. Parte de esa campaña, ¿no? Que además fue al final pues beneficiosa para ellos, ¿no? Favorable para ellos. Claro, entonces esa es la manera en que debemos ver, no nos vamos a pelear entre. Además, al final en el foro terminamos peleándonos entre peruanos, ¿no? Yo noto mucho en los foros de guerra que hay en redes sociales, basar enfrentamientos justamente más en que debería ser, supongo yo, por un tema nacionalista, patriota, claro, entre otras personas, también entre peruanos. Entre ¿no? peruanos, claro, sí. Y eso, Lo que no ocurre con los futbolistas chilenos, que son muy unidos, sí, y a veces yo he visto que a veces hasta ellos defienden a capa cerrada el error de otros, ¿no? Aunque estén equivocados. Sí, pero claro, yo he conversado, yo tengo amigos chilenos, ¿no? Pero es eso que ellos transmiten, ¿no? Y ellos, por ejemplo, en su país también están en una revisión muy interesante de este episodio, como lo son así en Bolivia y como debería ser acá, ¿no? Lo que pasa es que aquí yo le he llamado flagelo histórico, ¿no? Porque realmente, yo digo, si ya tenemos a traidores y vamos a seguir repitiendo y no hacer un esfuerzo. Eso del peruano largo tiempo oprimido, no claro, es algo que no se olvida. El autoflagelo histórico, podemos decirlo. ¿no? Entonces yo voy a entrar a un foro para reprender eso, cuando el país en realidad está en una situación bastante ventajosa, pero las circunstancias históricas estaban dadas de otra manera y de la cual tenemos que analizarla, ¿no? Además, los conceptos mismos que se usan no son muy correctos, pero sin embargo ahí auguramos pues no de que los foros sigan haciendo los esfuerzos. Sí, a fin de cuentas me parece que si bien es cierto son foros abiertos, la intervención de personas pues de toda la preparación, lo cual lo convierte también en multidisciplinario, beneficia a fin de cuentas el debate, ¿no? Claro, sí, por ejemplo hay puntos controversiales, ¿no? Y el asunto está también en que uno no debe de dar. O sea, uno tiene que participar también con la conciencia de que ha leído, ¿no? Ha leído ambas fuentes, además compartirlas, ¿no? Comparar las fuentes. Y la fuente en sí misma tampoco, como te digo, la fuente es un elemento importante. A veces la fuente de la propia época resulta no ser muy exacta con la interpretación actual. Así es. Los partes de guerra a veces son partes de guerra para evitarse una serie de riesgos, se sancionan lógicamente, pero no dejan de tener validez. Las fotos mismas, por ejemplo, nosotros sabemos que Chile trajo fotógrafos, ¿no? Y tú que sabes de fotografía tanto, ¿no? Entonces, pero para mí ahorita, en estos momentos, yo he dejado un poco la participación en ese foro. ¿Por qué? Porque estamos hacia el Bicentenario y lancé el proyecto de ver el siglo XIX hacia el Bicentenario de manera multidisciplinaria.
en el cual he tenido pues, tuve la participación tuya, sí, y hemos hecho los 10 videos que están para ya el lanzamiento y la edición, que lamentablemente a veces son... Pero van a salir, de todas maneras sí, van a salir, así que entonces, hay un tema muy interesante claro, que ver ahí. porque estamos en el Bicentenario, entonces tenemos un siglo XIX que tiene pues una riqueza muy grande. Luz, ya que hemos hablado de fotografía, me da mucha curiosidad esa fotografía que has traído. Sí, no sé si bueno, esta fotografía es un personaje conocido. Si no la quise traer por lo siguiente, ¿no? Lamentablemente no he tenido una familia muy así, o sea, álbumes y cosas así. ¿Fotos? Sí, entonces, esta foto, por ejemplo, tengo un proyecto, lamentablemente, que lo tuve que suspender, pero que estaba no dirigida a la foto en sí misma, ¿no? Sino a quien tomaba la foto. Ajá. Entonces tratar de indagar, buscar, tengo algunos nombres de algunos fotógrafos. Entonces, esta foto, por ejemplo, esta foto, bueno, soy yo. Vamos a mostrarla, a ver si podemos verla. Aunque sea, bueno, igual después coloco una fotografía de esta foto para que puedan verla bien. Cuéntanos, ¿quién es? Acá dice atrás un nombre conocido. Sí, un nombre conocido. Es tu foto. Es mi foto. Es tu foto. Sí. Muy niña, además acá en la fotografía. Y acá hay un detalle, ¿no? Sí. Yo estoy paseando con mi mamá en la Plaza San Martín. Ajá. Y entonces el fotógrafo... está en un momento atrás, se puede ver, ¿no? Y se ve la foto de mi mamá, la mano de mi mamá, que no quiere que me tome la foto. ¿No quería? No, porque estos señores te tomaban la dirección y te iban a tocar la puerta. O sea que se agarró sorpresa. Y mi mamá no tenía pues en esos recursos, mi mamá era modista, ¿no? Son las famosas fotos incidentales que llamaban, ¿no? Alguien te tomaba en la calle caminando, luego te abordaba, tomaba tu dirección y estaban en tu casa con la foto. Claro, entonces era una tentación no tener, ¿no? Entonces, pero tú feliz acá, muy sonriente. Yo feliz de que me sonrisa. Sí, y está la mano de mi mamá. Luego van a verla en cercanía. Y la mano de tu mamá. Y la mano de mi mamá para que no me tomara y la dirección se la di yo al fotógrafo. Imagina que bueno, qué niña tan despierta. ¿Qué edad tienes acá? 6. 6 añitos. 6 añitos. La sonrisa sigue la misma. Muchas gracias. Solo la sonrisa. Entonces, esta foto, por ejemplo, la escogí porque como tú trabajas las fotos, bueno, más que tú nadie sabe, creo, yo doy eso por hecho, sino que hay una historia detrás, ¿no? Que es lo que a mí me interesa, ¿no? Sí. Entonces, hay personas que me han enseñado fotos y digo, ¿esta foto? No, me la tomaron caminando y el fotógrafo pues no me tomó la... Claro. Entonces, a lo mucho que llegué, porque lamentablemente no pude continuar este proyecto, fue como estos señores iban y tomaban... Lo que pasa es que estos señores eran de casas fotográficas. Así es. Y su ganancia era, ¿no? La foto. Entonces, es muy interesante. Pero sin embargo hay otras fotos sí que son por encargo, ¿no? Que son fotos... Tomadas de estudio, además. Sí, esta es una dama. Sí. Ella es una dama que la encontré entre los recuerdos de mi madre, que he tenido muchas interpretaciones, pero no me he atrevido a colgarla porque vaya alguien a denunciarme, a decir no es... Una tía me dijo que era la mamá de mi mamá, entonces yo no quería que tus primos te van a denunciar. O a lo mejor mis no primos, no sé. Claro. Pero la foto es muy interesante, pero yo indagando, como mi mamá era modista, mi mamá hacía trajes de novia, no sé si recuerdas que una vez debatí en un foro sobre los trajes negros, ¿no? Sí, también, el traje, las novias de negro. Las novias de negro, ¿no? Tenías tú obviamente razón para poder hablar con autoridad, porque conocías esto. Claro, y mi mamá hacía trajes, entonces me parece que es por el modelo que a ella le dejaban de alguna dama, y bueno, y tipos fotos así, por ejemplo, yo encontré de las pocas fotos que he podido referir. Bueno, respecto a la foto incidental que tú has mencionado primero, la foto que estás tu niñita acá en la Plaza Martín, efectivamente hace más o menos 2 años hubo una exposición en el centro de Lima respecto a la foto incidental en la Casa O'Higgins, acá en la Unión, en la cual justamente se lograron recopilar una serie de fotografías de incidentales de personas caminando, gente que hacía gestos que tapaba la cara, que no quería salir. Y esto me recuerda a otra fotografía también incidental que se daba en los circos. Cuando ibas a los circos había que tomar fotografía y luego te vendían en la tribuna, ¿no? En la galería, como donde fuera que estuviese ubicado, unos cubitos con los que podías mirar el negativo iluminado de tu foto, en la cola o sentado. ¿Sí? Son fotos incidentes, como tú dices, una manera también, ¿no? de poder tener un ingreso, ¿no? Los fotógrafos. Yo lamentablemente no he podido traer, había cogido una, sino que por el tiempo, por ejemplo, las fotos de los velorios, de los entierros. Claro. Yo tengo fotos de entierros familiares y nunca ves una mujer. ¿En los velorios nunca ves una mujer? En los entierros. Los entierros. Y nunca las mujeres iban a los entierros, por ejemplo, ¿no? Entonces, lamentablemente no lo he podido traer. Y bueno, estas fotos, no sé si tú ves el detalle de estas fotos, vas a ver un detalle. Son fotos tamaño carnet. Sí, pero hay un detalle que no sé si tú lo logras. Ellas son unas damas que están
ya, están de perfil. Sí. Bueno, las mujeres no se tomaban fotos de perfil, empezaron a tomarse fotos de perfil cuando se nos llama al servicio militar. Oh, Sí. cierto, ¿no? Sí. Y esto fue en los 70s. Claro, 76. Claro, porque veo justamente años 70 la fotografía que me muestras. Ujú, sí, sí. Entonces, Sí, pues es cierto, las fotos de perfil, ¿qué función tenían? Básicamente eran para la libreta militar. la libreta militar, Claro. y de mujeres no había, Sí. y salvo que fueran muy circunstanciales, ¿no? Pero Claro. estas son específicamente de estudio Sí. de perfil, ¿no? Entonces, yo las guardé, yo se las pedí a mis amigas porque me llamaba la atención desde ese ángulo la fotografía, ¿no es Claro. cierto? El Y tema social que está detrás. el tema ¿no? social, la El motivación, motivación, el por así qué, ¿no? Es importante. Entonces, eso, por ejemplo, también forma parte de la visión multidisciplinaria, ¿no? Por ejemplo, en la historia del Perú tenemos algunas fotografías de los personajes donde está la dama parada y el hombre sentado, ¿no? Esa es una foto, es una cosa recurrente, ¿no? Así es. En el siglo XIX. O también hay la foto del caballero sentado en sus pies un almohadón y sobre ella recostada la dama. Sí, ¿no? claro, pero el hombre sí, y entonces, o los niños vestidos de marinero, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto a mí me agrada bastante. Acá hay interpretaciones múltiples, y es la Lima, pues, que tiene eso único, ¿no? Yo imagino que en cada persona en su hogar debe tener esa parte de esta Lima, Su historia detrás. Como tú lo que has contado, en una foto vemos una mano, ¿no? Y yo dije, ¿qué mano es? Sí. Y era tu mamá que no quería que salgas en la foto. Ven para acá, muchachita, me te vas a sacar decía. la economía. Amigo. Claro, ¿no? Sí. Y tú sonriendo, inclusive le das dirección. La otra fotografía muy elegante, ¿no? Una dama, una novia parece que es, ¿no? Sí, me han dicho Es un que traje de novia. es un traje de novia Sí. propio de la década del 20 Sí. del siglo XX, ¿no? Claro, claro. Sí. Inclusive acá está el sello del fotógrafo, acá en la parte inferior. Ah, mira, Sí, dice, a ver si puedo verlo rapidito, hermanos Hernández hermanos, dice, ¿no? Una de esas casas fotográficas que se especializaban en estas fotos producidas, ¿no? Con su cuadro en la parte de atrás, claro. un ambiente. Y las fotos que ya nos ha mencionado Luz, Ujú. que son las fotos Soles, y 58, eso, ¿sí? sí, y era plata para el fondo del texto y de mobiliario escolar, con el que seguramente se han financiado muchas antiguas carpetas con las que han estudiado. es posible. Claro, mobiliario claro. escolar. Y esta es una letra de Esa es una libreta electoral. La también famosa de tres conocida. cuerpos. Sí, Todavía la conservas. todavía la conservo. La pero- mía se perdió hace años, recontra parchada con Sí, este coche. sí. Pero sí tuve mi libreta de tres cuerpos. Pero esta libreta, en realidad, las libretas electorales, la primera libreta electoral es de las mujeres. Ahí todavía dice el nombre de la madre o del En las antiguas salía, en las primeras salía el nombre sí, del padre o y la del marido. madre. No, claro. O sí, el apellido del Claro, esposo, ¿no? pero las primeras libretas que se dieron con Madría, electorales para cuando se da el voto a la mujer, decía raza, color de ojos, Sí, y además las mujeres sacaban las que el marido les permitía, ¿no? Pero por Sí. lo menos podían sacar, ¿no? raza y color de ojos, un tema que estuvo ahora de moda De con moda el raíz con del el censo. censo, sí, Con lo sí. del censo, ¿no? Sí, y entonces, esta visión, como te digo, yo la mantengo también en la interpretación de la historia, ¿no? Actualmente yo tengo un programa. ¿Eso cuenta tus proyectos actuales? Mi proyecto actual es que yo quiero llevar el programa que tengo a una visión de la historia bastante amena, pero sin que se pierda eso, El rigor. el rigor, y que el programa dura 1 hora, tiene 2 cortes, y muchas veces me dicen, no, pero la gente se aburre. Entonces yo digo, no, yo quiero que sea 10 que no se aburran, porque esos 10 multiplican, ¿no? Y el programa tiene una cortina musical que la puse con la Sonora Matancera, de descarga sonora, por una cuestión de tradición, ¿no? De Y familiar. que además evoca los recuerdos también de personas justamente que han inventado. Claro. ¿Tu programa dónde se transmite? Sé que estás en una radio. ¿Qué radio es? Sí, en Radio Eco, ¿Sí? los sábados de 10 a 11. Imagino que los que están en internet pueden verla por Sí, internet. ¿Tiene sí, página web? Sí, tiene página web. Radio Eco. Radio Eco. Los sábados de 10 a 11. De 10 a 11. Este sábado que viene, bueno, voy a entrevistar a... ¿Puedo decirlo?
Por supuesto, por a, favor. Adelante. a Bruno Pollack, ¿no? Que Ah. es el que ha escrito el libro que trajo muchas controversias, El último virrey, que es sobre El la último ocupación virrey, de así es. Lima. Pero ya los temas que trato no están todos ligados a la guerra con Chile, sino cada sábado es un tema, ¿no? Hemos tratado, por ejemplo, sobre una producción de Los Santos, le hemos dedicado el bicentenario, hemos también, ya hemos hablado sobre las ambulancias en la guerra con Chile. Hay un sábado que le dedico a investigadores jóvenes, ¿no? O sea, tratar de ver la mayor cantidad, pues, vayamos a decir información, ¿no? Claro. Estás tú en la lista, Gracias, es un gracias. placer contar contigo para ver el registro histórico, ¿no? De la fotografía para entender la La historia. fotografía para entender la historia y sobre todo los detalles que, como tú me has mostrado ahora y hemos visto, a veces escapan, ¿no? A toda una explicación, toda una historia detrás de una imagen, una niña sonriente, ¿no? Con muchas cosas, por supuesto, que pasaban alrededor. Luz, muchas gracias, No, gracias por estar a en el programa. ti. Ya saben, amigos, Luz Marisa Barrón es socióloga y comunicadora. Tiene años trabajando en medios, tiene un programa muy interesante dedicado a la difusión de la historia desde un carácter interdisciplinario. Sí, Y los sábados está por Radio Eco, Radio Eco de 10 a 11. de 10 a 11 de la mañana. Luz, muchas gracias. Muchas Las palabras gracias a ti. finales. Bueno, yo más bien agradecerte por la gran labor que haces y bueno, siempre que podamos darnos la mano en este camino de la difusión, ¿no? Estoy a tu disposición. Me toca ir ahora a tu programa. Y por supuesto, sí, y más bien estamos en las personas que deseen, ¿no? Se pueden también comunicar conmigo porque también tengo un proyecto, un canal de YouTube para podernos explayar un poco más sobre los diversos temas, ¿no? O sea, yo lo que sí pienso es de que tiene que haber una comunión de las personas que estamos trabajando en este proyecto y que eso nos va a hacer más fuerte a todos, ¿no? Exacto, la unión hace la fuerza. Por supuesto. Luz, muchísimas Muchas gracias. gracias a ti. Amigos, Luz Marisa Barrón estuvo en el programa. Vamos a una pausa y regresamos con el siguiente invitado, el geógrafo Bernardo Newland. Gracias. Bien, amigos, seguimos ahora en la siguiente sección de Lima la Única, su programa de historia, cultura y tradiciones. En este segmento, para mí es un placer presentar a mi amigo Bernardo Newland, geógrafo, ¿no? A Bernardo yo lo conocí en los paseos que suelo hacer ya de hace varios años, ha participado en varios de ellos, pero ante todo fue una sorpresa encontrarte en Marcahuasi esa vez, conversar por supuesto de temas que a mí me han dejado sorprendidos y que también quería compartir con ustedes. Bernardo, bienvenido a Lima la Única. Muchas gracias, David, y efectivamente, como dijiste, soy geógrafo y también tengo una maestría en desarrollo internacional con la cual aprendí muchas cosas, pero me identifico bastante como geógrafo. Y de hecho, con un amigo estamos iniciando una especie de colectivo de geógrafos en la que estamos buscando revalidar la identidad andina de Lima, porque entendemos a Lima como una ciudad mestiza y pensamos que ese aspecto de su naturaleza está muy desvalorada. La mayoría de limeños tienen ciertas dificultades para reconocerse como andinos, cuando Lima es una ciudad que tiene íntegras raíces andinas. La mayoría de nosotros desconocemos todo lo que hay más allá de nuestros cerros y lo que queremos es darlo a conocer y que los limeños se sientan más identificados con esa parte de nosotros mismos. Excelente, ¿no? Y lo que tú dices es muy interesante, ¿no? Reconocer las raíces y justamente como íbamos comentando antes, mucho de estas costumbres, tradiciones que fueron cosa común aquí en la costa durante muchos años, todavía se mantienen en las alturas, en la Sierra de Lima. Vamos a hablar de eso un instante. Tú eres geógrafo, ¿en qué universidad has estudiado esa carrera, Bernardo? Yo estudié en la Católica. Ya. Sí. Te comentaba que me parecía, no había escuchado yo realmente mi ignorancia, no sabía que esa carrera había. Yo me acuerdo que de niño yo veía estos programas de Jean-Jacques Cousteau, como que hacías una navegación por el mar con el calixto, y yo dije, cuando sean de qué ser oceanógrafo. Nunca supe en una universidad que enseña aquí oceanografía, así que bueno, me quedó mi deseo de infantil, pero lo de geógrafo me llamó mucho la atención. Tú has estudiado entonces en la Católica. Exacto, sí, y llevamos un curso de oceanografía. Imagínate, todas cosas que me está perdiendo, caramba, todo el tiempo. Ahora dime, ¿cómo así nace tu interés por investigar temas seguramente asociados a la geografía, pero en el caso de Lima puntualmente? ¿Por qué Lima? ¿Por qué Lima? Bueno, yo recuerdo una clase que me cambió la vida cuando estaba estudiando geografía en la Católica, que fue cuando analizamos el manuscrito de Huarochirí.
Y bueno, yo no sabía lo que era el manuscrito de Huarochirí, y la historia de ese documento ya es una cosa cautivadora, ¿no? Imaginarse a Arguedas encontrando estos documentos, estos manuscritos coloniales en una biblioteca española, encontrando en el quechua del siglo XVI los cuentos con los que él había crecido. Entonces, siendo historias que ocurrieron en la Sierra de Lima, me llamaron muchísimo la atención, y metiéndote en estas historias entiendes cómo yo creo que para los peruanos prehispánicos no tenían una división tan marcada como nosotros la tenemos de costa y de sierra. Yo creo que para ellos todo era una sola cosa. Sí, había un Jurin y un Hatun, ¿no? Como un alto y un bajo, pero nosotros, creo que los limeños, tendemos a identificarnos muchísimo más como costeños. Como costeños. Sí, y bueno, y ahora estamos viendo el valor que tienen nuestras huacas, nuestro patrimonio prehispánico, y cuánto de ese patrimonio prehispánico está también en el colonial y republicano, que es una cosa que tú manejas muchísimo mejor que yo, pero más adelante descubrí el camino inca, y me di cuenta que, como todo camino, cumple una función de conector, y me di cuenta que no solamente nos conecta territorialmente con los cerros, sino creo que tiene el poder de conectarnos con nuestra historia, con nuestra identidad. Y el camino inca, sobre todo, se convirtió en mi principal pasión, y es algo que vengo investigando y caminando y fotografiando y escribiendo durante los últimos años. Eso, justamente eso te quería preguntar. Esa ocasión que nos encontramos en Marcahuasi, el día que ya yo regresaba a Lima, tú estabas haciendo un trabajo de investigación allá, ¿no? Más o menos. Ahí estabas grabando a gente de la zona, sí, sí. Un tema muy, muy interesante. Un poquito, cuéntanos sobre eso, lo que estabas haciendo allí. Muy bien. Bueno, yo fui porque desde hace años que tenía mucha curiosidad por ser testigo de la fiesta del agua de San Pedro de Castro. Que es una fiesta además prehispánica. Es efectivamente una fiesta prehispánica, y a partir de la cual Murra se basó para escribir su gran teoría del control vertical de pisos ecológicos. Entonces, bueno, se realiza en octubre, que es cuando pocos de nosotros estamos de vacaciones. Entonces yo aproveché un fin de semana para ir, y por mala suerte me tocó un día en que no había mayor fiesta para ver, ¿no? Y justamente fui con un colega con el que también enseñamos en la UPC, y le propuse a Oscar, oye, ¿qué te parece si por lo menos hacemos videos que nos pueden ayudar en nuestras clases? Y bueno, y eso fue lo que estuve haciendo, entrevistando a algunos comuneros y registrar en videos para que me puedan ayudar a enseñar a mis alumnos cómo es que los comuneros utilizan los pisos más altos para obtener agua. Después los siguientes pisos, que son la Puna y la Suni, son espacios más ganaderos, de donde bajan al ganado para que con su estiércol fertilice los suelos agrícolas de la Quechua. Y más abajo, en la Yunga, ya tienen estas frutas, y la combinación de todos estos productos es lo que permite que tengamos una gastronomía y una cultura. Todo lo que hoy está de moda se debe justamente a estas diferencias de pisos, ¿no? Exactamente, aunque tendemos, creo que, a simplificarlo mucho la gastronomía, pero en realidad toda nuestra cultura y todo lo que somos tiene mucho que ver con la forma en que se relacionan todos estos pisos ecológicos. Justamente ahí en Casta, en San Pedro de Casta, en un video que tú sacaste muy interesante, hay un mirador donde se pueden apreciar todos los pisos ecológicos en las montañas cercanas. Exacto, ¿verdad? Ese mirador es increíble. Ahí teníamos a un líder comunal que se llamaba el señor Digno, difícil olvidarse de ese nombre, el señor Digno, y él nos podía señalar cada parte del paisaje y nos explicaba cómo ellos utilizaban la región Janca para obtener agua, la Puna por sus pastizales, la Suni también como un camino para llegar a Marcahuasi, la Quechua como un espacio agrícola. Y bueno, son varios otros videos, ¿no? Que todavía creo que no los has visto todos. Sí, porque sí, no los he colgado. sí, pero sí, de hecho que muy interesante, muy didáctico además. Tú obviamente para este trabajo que estás haciendo, esta investigación, has viajado bastante. Y has viajado bastante por la Sierra Limeña. Sí, ¿verdad? Regresando al tema del camino inca. A ver, primero hay que aclarar que cuando uno dice camino inca, uno piensa automáticamente en el camino que hacen muchos turistas de Cusco a Machu Picchu. Y resulta que cuando hablamos de el camino inca, realmente nos referimos a la red probablemente de caminos pedestres más grande que tenemos en todo el planeta. Y además una red de caminos pedestres que se desarrolló en uno de los territorios más agrestes. De hecho, hasta ahora, cuando viajé para hacer mi maestría,
Una de las cosas más valiosas que aprendí es que historiadores, antropólogos, arqueólogos hasta ahora se rascan la cabeza pensando cómo es posible que un imperio con los recursos de los incas se haya podido expandir en esas dimensiones descomunales, ¿no? Y definitivamente los caminos incas fueron uno de los principales recursos que permitieron que eso sea posible. Aquí en Lima hay un camino inca, me comentaste. Sí, bueno, ¿Cuánto es su extensión? ¿Cómo, dónde se ubica? Bueno, de hecho, una cosa que hasta ahora no hemos conversado y que estoy seguro que te va a interesar mucho es que muchas de las calles de la ciudad están construidas sobre antiguos caminos incas. Entonces tenemos varios caminos incas que, como todas las cosas que ha hecho la humanidad, se han transformado bastante. Y quizás el caso más extremo es la vía expresa, por donde ahora pasa el metropolitano, exacto, que antes era el tranvía y que antes de eso era el camino real, con el que uno podía llegar de Lima a Miraflores, a Chorrillos, y antiguamente también era un camino inca que permitía que las poblaciones del Rímac puedan llegar a la Huaca Pucllana, por ejemplo, a la Huaca Guayamarca y sobre todo a la Apu Armatambo en Chorrillos y ya más allá a Pachacamac. Y ahí es justamente donde comienza el camino inca del cual habla mi libro, que espero que salga pronto. Sí, eso íbamos a mencionar también, que he escrito un libro, ahora vamos a hablar de eso. Ajá. Hablas de camino inca, empieza entonces en Pachacamac. En el santuario de Pachacamac, en Lurín, que todos conocemos. Ahí comienza un camino de 230 kilómetros hasta Jauja. Toda la sierra de Lima. Toda la sierra y toda la costa también. Sí, claro, efectivamente. Y ahora, la principal función de ese camino fue que los peregrinos puedan llegar para rendirle ofrendas a Pachacamac, que era un dios más importante de lo que pensamos. Algunos historiadores están planteando que Pachacamac era más importante que el sol, incluso, para los incas. Y más arriba tenemos a Pariacaca, que no es el nevado más alto que tenemos en la Sierra de Lima, pero definitivamente es el más bello, es importantísimo, el más bello y el más imponente. Entonces es un camino que une al santuario de Pachacamac con el nevado de Pariacaca, y pasando Pariacaca llegamos al Valle del Mantaro, que era un espacio muy productivo y muy disputado entre los huancas y los incas, razón por la cual hubo una serie de guerras. Sí, eso de los huancas y los incas fue muy sangriento, bastante del colegio nos enseñaba, ¿no? Que fue una de las agrupamientos, personas que se pusieron mucho los incas. Y además después van a ser socios de Pizarro, ¿no? En la guerra contra los incas. Exacto, de la misma forma que los yauyos, que son una etnia de la cual no hemos escuchado mucho, pero tenían muchísima presencia en la Sierra de Lima, se aliaron con los incas en contra de sus enemigos, que eran los huancas. Ahora, en la Sierra de Lima, en esas montañas que están, que las vemos a diario, pero que no vamos, ¿no? Por esa zona, hay muchas cosas hermosas, hay paisajes maravillosos, ¿no? Hay lagunas, hay picos nevados inclusive en Lima, ¿no? Esas rutas también tú lo has hecho en ese estudio del camino inca. Por ahí pasaban caminos incas, por esos lugares. Así es. Mi libro se llama El Camino Inca de Lima. Entonces es un relato de mi exploración de caminar a pie estos 230 kilómetros desde Pachacamac hasta Jauja, pasando por la Reserva Paisajística Norte Cochas, donde está el Nevado Pariacaca, está la laguna Muyucocha, que es la única laguna que tenemos en los Andes centrales, con una laguna, con una isla en el medio. Es una laguna con una isla en el medio. Con una isla en el medio. Y si tú revisas el manuscrito de Huarochirí, hay un cuento en el que todo indica que en esa laguna de Muyucocha fue donde empezó el mundo. Porque ellos, los prehispánicos, veían a esa isla como una metáfora del mundo. El mundo que está en medio del universo, la isla que está en medio de la laguna. Bueno, todo el camino está lleno de joyas y de secretos, de los cuales me podía pasar horas hablando, claro. Pero... el libro, vamos a leerlo. Ese libro, ¿cuándo sale, Bernardo? ¿Cuándo sale? Me gustaría mucho saberlo porque ya está todo listo, está el diseño, está la edición, está el texto ya pasado por todos los filtros necesarios. E incluso la universidad ya me pagó por los derechos, entonces yo pensé que una vez que... La Universidad San Martín de Porres, me dijiste, ¿no? Exacto. Es la que va a publicar ese libro, que esperemos que salga pronto. Es un tema muy interesante, sobre todo para poder conocer más nuestra geografía y nuestra historia limeña. También, como dices tú, muy interesante. Siempre pensamos que Lima es la cosa más, ¿no? Pero sin embargo hay muchas cosas en su sierra. Exacto.
Y en la Yunga también, ¿no? Por hablar de los espacios intermedios. Lo cual me lleva al tema del que te quería hablar. Como te decía, he creado un colectivo con un compañero geógrafo de San Marcos, con José Manuel, que espero que me esté escuchando. Nuestro colectivo se llama Lima Andina, ¿no? Lima Andina. Sí, justamente porque queremos recalcar la identidad andina de la ciudad. Y pensamos que una forma de hacerlo es a través del turismo. Entonces, que creo que es algo parecido a lo que tú haces, ¿no? Que la gente valore nuestra identidad, nuestro patrimonio a través de visitas, a través de salidas. Y nosotros estamos juntando un grupo de gente para llevar el domingo 19 de noviembre ¿Ya? a, se podría decir, 3 sectores en particular del Camino Inca de Lima. A ver, pasando Cieneguilla, más o menos comienza la Yunga. Y en todo ese tramo de Yunga, desde Cieneguilla hasta Antioquia, encontramos 3 tramos de una categoría que yo he denominado muros de contención elevados. Estas son pircas. Pircas, claro. Sí, son pircas, pero que están como pegadas al cerro, bien elevadas, de tal forma que uno camina sobre una plataforma, sobre piedras construidas a mano, durante varios kilómetros, y tiene todo el valle por debajo, lo cual realmente es una experiencia mágica que les recomiendo a muchos limeños hacer. Y eso vamos a hacer el día 19 de noviembre. Sí, exacto. Cuéntanos un poco más de esa salida. ¿Dónde empieza? ¿A qué hora empieza? ¿Cuántas personas pueden ir? Los detalles. Y dónde, por supuesto, pueden contactarte para poder realizar esa ruta. Muy bien. Bueno, pues... Perdón, es la primera salida que haces con sí, este proyecto sí, Lima Andina. Exacto. Okay. Y por lo tanto nos estamos enfocando a un público que ya tiene un interés y ya tiene un conocimiento por la historia de Lima, porque estoy seguro que van a poder aportar muchísimas cosas dentro del contenido que nosotros queremos compartir. Pero bueno, con respecto a los detalles logísticos, el domingo 19 vamos a tener una movilidad para 16 personas y queremos recoger a la gente a las 7 de la mañana. De ahí vamos a hacer una primera parada en Chontay, desde donde se puede ver el primer tramo de muro de contención elevado, desde una vista panorámica. Entonces se puede ver esta obra monumental y se puede ver todos los kilómetros que extiende, a lo largo de lo cual se extiende desde un mismo punto. Más adelante, en un puente que es una cosa bien rara, porque el cartel dice Puente Palma, pero en Antioquia todo el mundo nos corrige y nos dice no, es Puente Chamana. Entonces, bueno, vamos a llamarlo Puente Chamana. Nombre cambiado, ¿ok? Sí. Puente Chamana. Sí, y en Puente Chamana comienza... ¿Es un puente de piedra? ¿Es un puente antiguo? No, ¿Es un puente moderno? Ya, es un ok. puente moderno. Y ahí nos vamos a detener para caminar un trocito del camino. En realidad, ahí justamente comienza un trozo de 8 kilómetros, que es increíble. Pero caminar 8 kilómetros con un grupo es bastante desafiante. Entonces, sí, vamos a caminar, esperamos por lo menos 1 kilómetro. En el punto final vamos a poder ver un sitio arqueológico a lo lejos que es bastante impresionante, que se llama Tanquire. Tanquire. Sí, es una plataforma, es una terraza. Y una cosa impresionante es que en las fotos de mi libro, todo este paisaje parece totalmente seco. Pero con las lluvias que hemos tenido con el último fenómeno del Niño Costero, ha llovido bastante por ahí y todavía está cubierto de pasto. Entonces, si tú comparas mis fotos de hace 2 años con cómo está ahora, está casi irreconocible. Claro, creo que sí. Bueno, entonces después vamos a bajar, vamos a regresar y nos vamos directo a Cochahuayco, que es justamente donde termina este tramo de 8 kilómetros. Es decir, vamos a caminar el inicio y vamos a caminar el final. Pero antes de subirnos sobre la parte final del Camino Inca, vamos a entrar a la iglesia colonial de Cochahuayco, que realmente es una joya, y tengo entendido que es la única iglesia de la Sierra Limeña declarada Patrimonio Cultural de la Nación. La única, increíble, porque tenía entendido que hay iglesias que son espectaculares en la Sierra Limeña, no se declara patrimonio. Bueno, yo sé que en Ollón, sí, yo sé que en Ollón hay una serie de capillas que tienen mucho arte colonial, pero creo que no han sido restauradas y creo que no ha habido un proyecto para que sean declaradas patrimonio. Mientras que la de Cochahuayco sí tiene su título y es el orgullo no solo de Cochahuayco sino de Antioquia, que para que se oriente la gente, Cochahuayco está casi al costado de Antioquia. Que sí es más turístico, ¿verdad? Que ¿no? sí, es muchísimo más conocido que Cochahuayco porque tuvieron esta espectacular idea de
pintar las paredes con un estilo de retablos ayacuchanos. Entonces el pueblito es bien simpático, está recibiendo bastantes turistas, pero la mayoría de turistas que van regresan a Lima sin enterarse que por ahí pasa el vuelve camino. a ser, que llaman camino Inca, ¿no? Ujú. Increíble. Respecto a las iglesias, hay una doctora española, Sara González, que está haciendo una investigación muy interesante sobre estas iglesias, vamos a decir, perdidas, olvidadas de la Sierra Limeña. En Ollón, justamente, hay unos retablos magníficos, retablos del siglo XVII, del siglo XVIII, fachadas sencillas, pero con pintura polícroma espectacular, también de siglos pasados, que bien podrían integrarse a un turismo cultural, que por supuesto beneficie también a esta zona, ¿no? De alguna manera. Y por supuesto, además, sumado a lo que tú has mencionado, del camino Inca en ese lugar. Entonces, Bernardo, tú tienes página de Facebook. Se llama Lima Andina. Sí, pero a ver, todavía nos estamos ordenando. Yo primero he hecho un Facebook de mi libro, que lo pueden... Ahí cometí el error de ser muy específico y le puse Capaqueñán de Lima, Sausa Pachacamac. Ah, ya, bastante... Sí, nadie sabe que sí. encima se escribe QH-A-P-A-QH. Capañán de Lima lo encuentran y por ahí sale el nombre más extenso y ese es. Sí, ese Capañán es. de Lima, ¿ok? Pero mucho más fácil, pueden buscar la web del libro. ¿Ya? El libro todavía no sale, pero la web ya está. El libro se llama El Camino Inca de Lima. Sí, y la web es elcaminoincadelima.com. Elcaminoincadelima.com es la web de tu libro y de ahí también un enlace a los accesos de los eventos que estás organizando. Exacto, sí, ahí sale mi correo electrónico, mi nombre, me pueden escribir directamente si es que están interesados en cualquiera de las actividades que estamos haciendo. Estoy seguro que sí, porque es algo novedoso y sobre todo algo, como tú dijiste al principio, nos acerca a nuestras raíces. Exactamente. Nos acerca a nuestras raíces, que es lo que siempre buscamos, ¿no? Reconocernos como parte de un espacio mucho más amplio, ¿no? Lima es mucho más que su etapa virreinal, que su etapa republicana, es una región que ha albergado a grupos humanos desde épocas milenarias. Sí. Y este vestigio justo se encuentra en estos lugares, podemos reconocerlo en ese espacio. Entonces, nuevamente, para cerrar este tema, Bernardo, domingo 19 de noviembre, salen a las 7 de la mañana. Así es. Todos los datos de este recorrido a pie es un trekking, ¿no? ¿Qué nivel de trekking es? Es bastante ligero, porque como te digo, solamente vamos a recorrer el primer kilómetro del inicio y el último kilómetro del final de un camino que en total son 8 kilómetros. Entonces, como muchos tours, también se tratan de brindarle información a la gente para que después ellos puedan regresar, puedan ver todo lo que les faltó hacer y ya lo puedan hacer por su cuenta. Estupendo. Bernardo, muchas gracias. De verdad te felicito, yo estoy más que entusiasmado con tu actividad, como te comenté al principio ese día que nos encontramos en Marcahuasi, y me explicaste, además, Bernardo, como ya se han podido dar cuenta, está muy informado del tema, es muy didáctico al explicarlo. Imagino que tu libro debe ser una delicia leerlo, lo mismo que el recorrido que estás organizando, así que es una oportunidad imperdible de poder conocer más de nuestra Lima. Bernardo, muchas gracias. Gracias a ti.